Vamos a leer hoy día Filipenses. Filipenses el capítulo 3. ¿Quién escribió Filipenses? Pablo, ¿no? Pablo era el más chancón, el más así que le gustaba escribir y escribió la mayoría de las cartas. Creo que más de la mitad del Nuevo Testamento es escrito por Pablo. Pablo. Claro. Porque se le escribió a Tito. Ya. 3. En la versión TLA de la Biblia, el título de la mitad de este capítulo es lo más importante es conocer a Cristo. Y en la Reina Valera es prosigo al blanco. O sea, en la Reina Valera contemporánea, sí. Dice prosigo al blanco. Este capítulo habla mucho de lo que valoramos, de lo que deberíamos valorar y de enfocarnos, dejar de mirar lo que ya hemos vivido, lo que hemos pasado hasta ahora y pensar en la meta. Entonces, 3. Todos nosotros valoramos algo, ¿verdad? O sea, nosotros valoramos personas más que a otras, ¿o no? Claro, por ejemplo, yo tengo una relación con Soleil. Obviamente a Soleil yo la quiero más que a todas las mujeres que están aquí y todos los hombres que están aquí. ¿Qué pasó? ¿No? O sea, todos nosotros amamos nuestras profesiones porque hemos tenido que elegir entre muchas profesiones la que nos gusta más. Y si nosotros evaluamos, no sé, los compañeros que hemos tenido, algunos hemos querido más, otros hemos querido menos. Eso es natural en el ser humano. No sé, en nuestra familia, quieran o no aceptarlo, los papás siempre tienen hijos favoritos. Quieran o no aceptarlo. O sea, lo ideal es que no... Lo ideal es que lo ideal es que los papás traten a todos por igual, sean justos. O sea, todo papá quiere a todos sus hijos, ¿no? Pero son distintas personas. Entonces lo natural es que tú tengas tu favorito. O tal vez es porque es menor. Claro, tu engreidito porque es menor, ya está. Eso, por diferentes circunstancias, no sé pues. Claro, bueno, en mi caso era mi hijo porque mi hermana era mayor. Pues, Claro. Lo tenemos iguales, ¿no? Claro. Ahora, hay papás que sí, tú no podrías decir quién es el favorito porque ni cuenta te das porque los tratan a todos por igual, pues, ¿no? Pero definitivamente hay algo que hace la diferencia y es natural. Igual pasa con todo lo que valoramos, ¿no? Entonces, hay ciertos hábitos, por ejemplo, que nosotros les damos cierta importancia más que a otros, ¿sí? Por ejemplo, cuando estamos en el colegio nos enseñan ciertos hábitos e intentan formar ciertos hábitos. Ahora, hay personas que valoran más, no sé, pues, el cumplir con las tareas responsablemente de determinados cursos, ¿sí? Bueno, a todo eso, todas esas cosas, nosotros ¿cómo las podemos llamar? Es un sistema de valores. Todos tenemos un sistema de valores. Algunos tienen una escala moral de valores más alta, otros tienen una escala de valores más baja. Hay personas que valoran muchísimo más la honestidad y personas que la valoran mucho menos, por ejemplo, todas las personas que están en la cárcel por robo, no sé. ¿Sí? Todos tenemos un sistema de valores y, no sé, pues, la música que escuchamos también está dentro de su sistema porque hay música que nosotros valoramos más, valoramos menos, hay criterios para escoger la música que escuchamos, ¿no? Puede ser por género, por lo que representa el cantante, por el contenido de las letras, por muchas cosas, ¿no? Hay gente que valora más cierta música, hay gente que valora más cierta música y esas cosas definen, o sea, lo que estamos valorando, ¿no? Querramos o no, hay una serie de circunstancias que definen tus valores, ¿sí? Lo que valoras. Entonces nosotros cuando tuvimos los cursos de Cosmovisión hablábamos que hay dos formas de ver la vida. Una forma de ver la vida con Dios o verla sin Dios.
O sea, verla bajo el sistema de valores cristiano, que es el sistema de valores que está en la Biblia, y verla con el sistema de valores de una persona sin Dios. Ahora, de una persona sin Dios, ¿qué cosa define los valores de una persona? Primeramente, su familia, ¿sí? ¿Dónde creció? ¿Cuáles son los hábitos de los padres? Usualmente los hijos repiten muchas conductas de los padres. Depende de la educación, depende de la educación que le dieron en la casa, depende de la educación que le dieron en el colegio, depende de los amigos que tuvo en el colegio, depende de lo que ven en televisión, lo que ven en internet, lo que ven en todos los medios, en todas las cosas que les rodean, ¿no? Entonces, esas cosas definen el sistema de valores de una persona sin Dios. Pero de una persona con Dios, ¿qué define lo que valora un cristiano? La Biblia, ¿sí? Y en este capítulo habla de cómo Pablo renunció a todo lo que él antes valoraba por el valor principal en la vida de una persona, que es el conocer más a Cristo. Entonces voy a leerlo en la versión TLA. Dice: además, hermanos, alégrense de estar unidos al Señor. A mí no me molesta repetirles lo que ya les había escrito, y a ustedes les hace bien que lo repita. Cuídense de esa gente despreciable y malvada que los quiere circuncidar. Los verdaderos circuncidados somos nosotros, los que guiados por el Espíritu adoramos a Dios y estamos orgullosos de pertenecer a Jesucristo. Nosotros no creemos que podemos hacer nada para salvarnos. Si la salvación dependiera de la circuncisión, yo podría sentirme más orgulloso que cualquiera. Me circuncidaron a los 8 días de nacido, pertenezco a la nación de Israel, soy de la tribu de Benjamín, soy más hebreo que muchos hebreos. En cuanto a cumplir la ley, pertenecí al grupo de los fariseos. Tanto me preocupaba por cumplir la ley, que perseguía a los miembros de la iglesia. Nadie puede culparme de no haber cumplido la ley. Pero gracias a lo que Cristo hizo por mí, ahora pienso que no vale la pena lo que antes consideré de valor. Todo eso lo he dejado a un lado y lo considero basura, con tal de llegar a conocer bien a Cristo, pues no hay mejor conocimiento. Y quiero que Dios me acepte no por haber obedecido la ley, sino por confiar en Cristo, pues así es como Dios quiere aceptarnos. Por eso, lo único que deseo es conocer a Cristo, es decir, sentir el poder de su resurrección, sufrir como Él sufrió y aún morir como Él murió. Y espero que Dios me conceda resucitar de los muertos. Con esto no quiero decir que yo haya logrado ya hacer todo lo que he dicho, ni tampoco que ya sea yo perfecto, pero sí puedo decir que sigo adelante, luchando por alcanzar esa meta, pues para eso me salvó Jesucristo. Hermanos, yo sé muy bien que todavía no he alcanzado la meta, pero he decidido no fijarme en lo que ya he recorrido, sino que ahora me concentro en lo que me falta por recorrer. Así que sigo adelante hacia la meta para llevar el premio que Dios nos llama a recibir por medio de Jesucristo. Todos los que ya hemos progresado mucho en nuestra vida cristiana, debemos pensar de esta manera. Y si alguno de ustedes piensa de manera diferente, hasta eso les hará ver Dios con claridad. Lo importante es que todos sigamos las mismas reglas. Hermanos míos, sigan mi ejemplo y fíjense en los que así lo hacen. Hay muchos que viven como si la muerte de Cristo en la cruz no sirviera de nada. Eso ya se lo había dicho a ustedes varias veces, pero ahora vuelvo a repetirlo con lágrimas en los ojos. Esa gente va a terminar en el infierno. Vive solo para comer y está orgullosa de lo que hace, cuando en realidad debería sentir vergüenza. Solo piensa en las cosas malas de este mundo. Nosotros, en cambio, somos ciudadanos del cielo y esperamos que de allí vuelva nuestro Salvador, el Señor Jesucristo. Nuestros débiles cuerpos serán destruidos, pero Él los transformará en cuerpos gloriosos como el suyo. Esto lo hará con el mismo poder que controla todo el universo. Entonces, primer versículo. Él empieza con un mandamiento, con un mandato, que dice, ¿qué dice en el primer versículo? Claro, gócense en el Señor, alégrense en el Señor. En la TLA dice, alégrense de estar unidos al Señor. Entonces,
el alegrarse en Dios, el tener alegría. Cuando tú te alegras de algo, siempre hay un motivo por el cual te alegras. Entonces, a veces que alguien te diga, alégrate, es como que, loco, tú no me puedes decir que un sentimiento nazca porque los sentimientos nacen espontáneamente. ¿No? Por ejemplo, tú te alegras porque, no sé, pues, porque terminaste algo, porque comenzaste algo, porque cumpliste una meta, no sé. Y producto de eso, te alegras. Ahora, en la vida cristiana, ese alegrarse tiene dos perspectivas. La primera perspectiva es que cuando nosotros entendemos lo que representa Cristo, lo que hizo Cristo, lo que nosotros nos hizo el sacrificio de Cristo, no hay como no alegrarse. O sea, cuando tú piensas en que existe un infierno real, cuando tú piensas que tú eras merecedor del castigo por todo lo malo que tú hacías y que ahora no vas a recibir castigo alguno, no hay como no alegrarse. Si es que de verdad estamos creyéndolo con la magnitud de lo que eso significa. Y bueno, y la segunda perspectiva de este alégrense es que nosotros tenemos que alegrarnos. O sea, tenemos que decidir vivir alegres. Y algo que me parece bastante curioso es que en la segunda parte del versículo 1 dice, a mí no me molesta repetirles lo que ya les había dicho, y a ustedes les hace bien que lo repitan. Entonces, la gente que vivía en Filipo, que es las personas a las que está dirigida esta carta, Pablo que le dice, ¿saben qué? Alégrense. O sea, valoren lo que significa Cristo. Valoren lo que significa ser parte de una iglesia. Valoren lo que significa que el creador del mundo te enseña cómo vivir. Y quiera cambiar tu vida, transformar tu vida, resolver, enseñarte a vivir, arreglar tu vida y por sobre todo darte vida eterna. No hay como eso, no debe ser motivo de constantemente alegrarnos. Entonces, cuando tú ves tus problemas, cuando tú ves los retos que tienes en esta vida, los desafíos que tienes en esta vida, cuando ves y te das cuenta de que ahorita estás involucrado en algo que te cuesta resolver o te cuesta cambiar y te frustra y te cansa, de pronto ves eso y lo comparas con lo que Cristo te dio, no hay punto de comparación y ves cómo tus problemas se hacen chiquitos y cómo al final de tu vida tu destino ya está asegurado, que es la vida eterna. ¿Y qué es la eternidad comparado con los 70 y pocos años que un ser humano vive en promedio en la vida? Es nada. Entonces, alegrémonos voluntariamente y alegrémonos también porque entendemos lo que esto significa. En el versículo 2, él comienza a decir un consejo. Dice, cuídense de la gente despreciable que los quiere circuncidar. ¿Cómo? De los perros. Hace 2000 años en el pueblo de Israel, bueno, el pueblo judío era el pueblo de Dios. O sea, era el pueblo que Dios se les había revelado a través de la ley de Moisés. Y los judíos, llegó un momento en que el judío se volvió producto de esas leyes y producto del corazón duro del ser humano, un pueblo que valoraba más la ley que la intención por el cual lo hacía. Entonces se volvió excluyente, desechaba a los demás. Entonces a los que no eran judíos en la época los llamaban perros, ¿no? Entonces el judío siempre se creía lo máximo. Por eso en la Reina Valera 60 o en la Reina Valera contemporánea dice, cuídense de los perros, ¿no? Como manera de insulto, ¿no? Y aquí en la TLA ya no dice perros, dice cuídense de la gente despreciable. ¿Qué pasaba? Tú ya eres cristiano. Vino Jesús, murió Jesús, resucitó Jesús, nació la iglesia. Y durante los primeros siglos de la iglesia estaba recién organizándose, ordenándose, definiendo en qué iban a creer, ¿no? Como que recopilando las enseñanzas de Jesús, escribiendo los primeros libros y todo eso, ¿no?
Y apareció un grupo que aún quería seguir viviendo en base a reglas, que aún quería seguir viviendo en base a lo que Moisés había escrito miles de años atrás, lo cual no era malo, pero lo malo era ponerlo por sobre las enseñanzas de Cristo y por sobre la gracia de Cristo y por sobre la salvación gratuita de Cristo. Entonces, ¿qué estaba volviendo a entrar en la iglesia? De que no, tú eres salvo porque obedeces reglas o porque cumples ciertos rituales, no por Cristo. Y eso es un peligro porque ahora nosotros podemos ver cosas similares, ¿no? De que la gente cree que su salvación depende de tus buenas obras, que la salvación depende de cuánto vayas a la iglesia o una misa, una mezquita o algo así, o que tu salvación depende de las peregrinaciones que hagas, los sacrificios que hagas y todo eso. Pero en realidad aquí Pablo que está diciendo, cuídense de la gente que quiere atribuirle al ser humano la voluntad de su salvación. La salvación del hombre solamente depende de Dios y de que Él en su amor infinito quiso morir y salvarnos. Nada más. Y vemos que desde el principio de la iglesia ese ha sido siempre algo que ha estado en peligro. De que al ser humano le cuesta no tener el control de sus vidas. O sea, le cuesta entender que no controla su vida, que el único que controla la vida es Dios. Y esa siempre ha sido una lucha eterna. En el versículo 3 y 4 dice, nosotros no podemos hacer nada para salvarnos. Y la verdad es que es eso. En nuestras fuerzas, todo el sacrificio que hagamos, todas las cosas buenas que hagamos, todas las buenas personas que nos consideremos ser y todos los defectos que no tengamos y que cambiemos y todo eso, no colaboran absolutamente nada para nuestra salvación. Solamente el hecho de que Cristo quiso salvarnos y punto. La gente en esa época tenía un sistema, o sea, tenía una forma de vivir, una forma de organizarse, tenía ciertos líderes, tenía cierta estructura política y religiosa, ¿no? Y una de las personas que tenían más autoridad eran los líderes religiosos, ¿no? El pueblo judío hasta el día de hoy es una nación teocrática, ¿no? Como los musulmanes. Los musulmanes también son una nación teocrática en el sentido de que rigen sus leyes en base a la doctrina del Dios que ellos creen. En India también es una nación mayoritariamente teocrática. Entonces, Pablo era una persona que bajo ese sistema era lo máximo. O sea, era una persona que tenía los más grandes estudios, era una persona que tenía el más grande preparación religiosa y por lo tanto tenía extremadamente influencia política en Israel de la época. Él dice, yo soy fariseo de fariseos, hebreo de hebreos. El hebreo era un judío, o sea, se le llamaba hebreo al judío que no vivía en Israel, sino que se la pasaba viajando y todo eso. Ese era un hebreo. Entonces, vemos un pueblo que exalza los ritos, la circuncisión, ciertos rituales para ganarse la salvación, y vemos un hombre, Pablo, que era el que había cumplido toda la ley al pie y la letra, que en la ley les ganaba toditos, que ustedes quieren decir que necesitan circuncidarse, que necesitan obedecer ritos, yo cumplí todos. Y no solamente cumplí todos, sino yo fui el principal perseguidor de cristianos. O sea, aquí de temas de leyes y de temas de religión, nadie me puede ganar a mí, dijo Pablo. O sea, ustedes quieren meter cosas que ya Cristo no, cuando vino Cristo las abolió, las cambió, las cumplió, pero yo puedo decirles que yo tengo más autoridad que ustedes para hablar de este tema. O sea, yo he estudiado más que ustedes, yo las he cumplido más que ustedes, yo las he vivido más que ustedes, vengo de una familia de fariseos, he tenido los cargos más altos, los conocimientos más altos, pero ahora todo eso no sirve. Entonces Pablo, vemos aquí que de pronto todos esos cargos envidiables, porque todo el mundo soñaría con llegar a tener el currículum de Pablo, o sea,
Pablo era como que, no sé, pues la persona que todos quisieran ser, en cuestión de títulos, en cuestión de influencia, en cuestión de cargo y todo eso. Y Pablo diciendo, ¿sabes qué? Todas esas cosas yo antes las valoraba y esa era mi carta de presentación y eso me abría puertas para todos lados, eso me hacía entrar en todos los círculos, eso me hacía influenciar en absolutamente todos lados, pero desde que conocí a Cristo, todo eso es basura. Y ese es uno de los desafíos más grandes del cristiano. Olvidarte de ti mismo, olvidarte de todo lo que has vivido, olvidarte de todo lo que tú eres, olvidarte de todo lo orgulloso que tú puedes estar de tus logros y todo eso, y decir, ¿sabes qué? Todo eso yo lo considero basura. Y lo más grande que un ser humano puede tener en la tierra es conocer a Cristo y conocerlo bien. Eso, para los que escuchaban estas palabras de Pablo, definitivamente era algo muy sacado de los pelos, así muy como que los descuadraba, ¿no? De pronto el tipo que tiene más cargos, que tiene más influencia, dice, ¿sabes qué? Yo no quiero nada de eso, eso para mí es basura, solo Cristo. Solo el conocimiento de Cristo. Y yo creo que nosotros somos confrontados al leer esto. Porque muchas veces nosotros valoramos a personas más que lo que valoramos aprender de Cristo. Muchas veces nosotros valoramos nuestras profesiones mucho más de lo que valoramos aprender de Cristo. Muchas veces nosotros valoramos nuestras parejas o nuestras familias o nuestros amigos más cercanos más de lo que valoramos el aprender de Cristo. Y cuando nosotros entendemos esto, nuestro sistema de valores se ordena. Nuestras prioridades se ordenan, las cosas que le damos más importancia cambian. Y por consecuencia, nosotros vivimos la vida que Cristo quería que nosotros vivamos aquí en la tierra. Y la diferencia de lo que valoramos a Cristo, poniéndolo en paralelo con las otras cosas que valoramos, es que las otras, o sea, que al lado de Cristo todas esas cosas deberían ser consideradas o verse como basura literal. Entonces, las personas que admiramos, nuestros hobbies, las cosas que disfrutamos, los sentimientos que disfrutamos o las metas, todo eso debe pasar a un lejano segundo lugar en nuestras vidas. Y en el versículo 13 dice algo que yo creo que para nosotros se resalta mucho por la época en la que estamos de comenzar un año, de comenzar un nuevo año, y voy a leer el versículo 13. Dice, hermanos, yo sé muy bien que todavía no he alcanzado la meta. Hasta aquí Pablo está diciendo, yo les he dicho todo esto y esto suena muy bonito. O sea, suena muy bonito mi deseo de que todo es basura, de que Cristo primero, y que suena bonito el que yo quiero morir como Cristo, quiero entregar mi vida a Cristo, suena muy bien. Pero tengo que ser honesto, todavía no lo he alcanzado. O sea, todavía hay cosas que aún me cuestan. Y a veces el ser humano tiende a envanecerse, tiende a cumplir cosas y a sentirse lo máximo, ¿no? Cuando ya leyó la Biblia de pies a cabeza 5 veces, ya cree que sabe todo. Y cuando ya tiene 10 años de cristiano, cree que ya sabe todo. Cuando ya estudió muchos cursos o aprendió mucho y enseña y Dios lo usa, ya cree que sabe todo. Pero Pablo, que fue uno de los principales líderes cristianos, los más respetados, el que tuvo más fruto, el que tuvo más cosa que mostrar y que admirar, dice, todavía no lo he alcanzado. No, tengo que ser honesto, todavía me falta mucho camino por recorrer. Y dice, vuelvo a leer el versículo 13. Hermanos, yo sé muy bien que todavía no he alcanzado la meta, pero he decidido no fijarme en lo que ya he recorrido, sino que ahora me concentro en lo que me falta por recorrer. Así que sigo adelante, el versículo 14, hacia la meta,
para llevarme el premio que Dios nos llama a recibir por medio de Jesucristo. Entonces, Pablo, ¿qué estaba diciendo? Yo veo toda mi vida, veo todo lo que he hecho, veo todo lo que he aprendido, todo lo que he cambiado, todo lo que he mejorado, todo lo que he decidido con éxito cumplir y lo he cumplido. Y hoy decido no tomar en cuenta eso. No tomar en cuenta mis errores, mis intentos fallidos, mis logros o todas las cosas que sí he logrado. Y a partir de ahora solamente me fijo en lo que viene por delante. Si antes me equivoqué, eso no me importa. Si antes logré y hice algo bueno, eso no importa. Si hasta aquí hemos logrado cosas, ya fue. Ahora me concentro en la meta, que es el conocer más a Cristo. Y me enfoco en el versículo 14, dice, versículo 13, sino que ahora me concentro en lo que me falta por recorrer. Y muchas cosas sabemos que nos faltan por recorrer. O sea, cuando nosotros nos vemos a nosotros mismos y vemos todas nuestras imperfecciones, todas nuestras debilidades, todas nuestras cosas en las que somos inestables o no somos ordenados, nosotros ahí vemos todas esas cosas que nos faltan por recorrer en el camino cristiano. Y también hay cosas que nosotros no nos damos cuenta, pero nos faltan por recorrer. Porque cuando nosotros vamos creciendo y cuando vamos avanzando, nosotros comenzamos a percibir las cosas de manera distinta y las cosas que antes no nos fastidiaban, ahora nos fastidian. Las cosas que antes no consideramos que era malo, ahora las consideramos malo. ¿Por qué? Porque Dios está haciendo una obra en nuestros corazones. Y está que nos ablanda el corazón duro que muchas veces hemos tenido. ¿Qué tan dispuestos estamos de no mirar lo que queda atrás y pensar en la meta? Y pensar en todo el camino que nos falta por recorrer. Yo creo que eso se aplica a toda área de nuestra vida. Cuando nosotros nos vemos en nosotros como iglesia, como Proyecto Eclesiastés, que ya tenemos 1 año y 4 o 5 meses, algo así, con gente que ha venido, gente que ya no está, gente nueva, cosas muy chéveres que hemos hecho, y ponemos a analizar y ver las cosas que nos salieron bien, las cosas que no nos salieron tan bien, las cosas que pensamos que iban a ser distintas, las cosas que salieron mejor de lo que esperábamos. Nosotros solo podemos ver a la gracia y la misericordia de Dios en todo este tiempo, pero nosotros tenemos que decidir, ¿saben qué? Lo que hemos vivido hasta acá, ya fue. ¿Cuál es la nueva meta? ¿Hacia dónde nos está llevando Dios? ¿Qué cosas nosotros tenemos que corregir? ¿Qué cosas tenemos nosotros que cambiar? ¿Qué cosas nos falta por recorrer? Y cuando vemos en eso, vamos a ver una lista enorme de cosas. Cuando nosotros nos vemos personalmente y vemos los errores de nuestro año pasado, los aciertos de nuestro año pasado, las cosas que nos alegran, ponte las metas que cumplimos. Y a veces queremos vivir eternamente con las metas cumplidas. Y queremos vivir eternamente celebrando lo que nos fue bien y todo eso. Pero aquí la Biblia nos está orientando a que olvidémonos de lo que ya fue. Sea bueno, sea malo, sea lo que sea. A partir de ahora, concentrémonos, fijémonos, enfoquémonos en todo lo que nos falta por recorrer. Y esa respuesta de lo que nos falta por recorrer, cada uno se la tiene que responder. Yo creo que nosotros como iglesia podemos respondernos cosas grupales, en conjunto y todo eso. Pero individualmente solamente tú y Dios pueden responderte esa pregunta. ¿Qué cosas te falta por recorrer? Tal vez el año pasado no has sido tan comprometido con Dios. Tal vez el año pasado no has sido tan comprometido con tu familia. Tal vez el año pasado no has sido tan comprometido con las personas que están a tu alrededor como iglesia. Tal vez el año pasado sí lo has sido. Y como lo has sido, este año piensas que ya no hay más esfuerzo que hacer. Entonces, evaluemos todas esas cosas. Este pasaje yo lo encontré muy desafiante y muy motivador.
muy... no pienses en el pasado ya fue, todo es nuevo, a partir de ahora concéntrate en lo que viene adelante y el desenlace siempre es bueno. Pero hay una parte que yo la encontré bastante triste y está en el versículo 18, que dice: hay muchos que viven como si la muerte de Cristo en la cruz no sirviera de nada. Eso ya les había dicho a ustedes varias veces, pero ahora vuelvo a repetirlo con lágrimas en los ojos. Esa gente va a terminar en el infierno. Vive solo para comer y está orgullosa de lo que hace, cuando en realidad debería sentir vergüenza. Nosotros a nuestro alrededor vemos personas, o sea, vivimos en un país que dice ser cristiano, en un país que tú le preguntas a cualquier persona en la calle: oye, ¿tú crees en Jesús? Sí. ¿Crees que Jesús es el Hijo de Dios, murió en la cruz, resucitó y todo eso? Sí. Pero en su vida práctica no tienen en cuenta para nada los mandatos, las enseñanzas de Cristo. Y yo siento mucho que este pasaje se refiere a personas así. Personas que viven, o sea, que saben que existió Cristo y hasta creen y no tienen problemas con decir sí, sí existió. Pero viven como si nunca hubiera existido. Y varias veces les he hablado, ¿no?, de que muchas veces nosotros tenemos áreas en las que vivimos como si Dios no existiera. Tenemos ahí cositas que no queremos cambiar y no queremos someter al reinado de Cristo, sino que simplemente creemos como que en el 95% de nuestra vida o el 90% de nuestra vida reina Cristo, en ese 10% ya tenemos licencia para hacer lo que nos da la gana. Y no es así. Y la Biblia es dura, dice: toda esa gente va a terminar en el infierno, punto. Porque hay gente que contradice con su vida lo que piensa. Porque hay gente que no tiene convicciones firmes. Porque hay gente que no tiene temor ni respeto a Dios. Y cuando escuchamos mensajes así de duros, lo primero que hacemos es zafar, ¿no? Como que, sí, son los demás y no soy yo. Pero yo creo que esto también tiene que ver mucho con nosotros, ¿no? Con que nosotros, con nuestra falta de compromiso, con nuestra falta de compromiso con la palabra de Dios, con Dios y todo eso, estamos viviendo como si Cristo no fuera real como creemos o decimos creer, ¿no? Con nuestra falta de responsabilidad, con nuestra falta de interés de predicar de Jesús, de aprender de Jesús, estamos viviendo como que si tal vez no fuera tan real como decimos creer. Y eso siempre nos va a llevar a analizarnos y a estar en pérdida con el resultado de ese análisis. Y nuevamente el consejo: ¿qué vas a hacer ahí? ¿Vas a pensar en el pasado o a partir de ahora vas a enfocarte en ese camino que te falta por recorrer? Si te falta por recorrer el camino del compromiso, recorrámoslo. Si nos falta por recorrer el camino de la santidad, recorrámoslo. Si nos falta recorrer el camino de la sujeción, del rendir cuentas de tu vida, recorrámoslo. Si nos falta recorrer el pedir consejo, el caminar cada vez más juntos, recorramos ese camino. Entonces, conclusiones de todo esto que estamos conversando. Valoremos a Cristo por sobre todo. O sea, que Él sea nuestro más grande anhelo, nuestro más grande deseo, lo que más disfrutemos, lo que sea prioridad por sobre todo en la vida, por sobre nuestras familias, por sobre nuestras parejas, por sobre nuestros trabajos, por sobre nuestras relaciones sentimentales, por sobre nuestros hobbies, por sobre absolutamente todo. Que Cristo, o sea, piensa en lo que más amas en esta vida y en cómo demuestras ese amor. Cristo tiene que ser más grande que eso. Valoremos el conocimiento de Cristo. Valoremos el aprender más de Cristo y olvidarnos de todo lo que sabemos y concentrarnos en principalmente conocer los valores, las enseñanzas, las ilustraciones de Dios en su palabra. Dejemos de mirar el pasado, ¿no? A veces nuestras decisiones las determinan nuestros errores antiguos, las determina
ciertos factores externos, ¿no? Vivamos pensando siempre en el camino que nos falta por recorrer y enfocándonos principalmente en esas cosas que sabemos que no están bien. Y eso nos va a hacer llegar a la meta. ¿Y la meta cuál es? Llegar a conocer a Cristo. Vamos a orar. Dios, te agradecemos por todo, Señor. Por lo bueno que has sido con nosotros cada día, porque tú siempre estás a nuestro alrededor en los momentos difíciles, en los momentos buenos. Aun cuando nosotros nos alejamos de ti, tú estás ahí alrededor, Señor. Gracias porque tú siempre nos alientas, nos confrontas, nos corriges. Muchas veces nosotros queremos hacer lo que nos da la gana y a veces lo hacemos, Señor. Pero tú de alguna manera u otra nos haces ver nuestro error. De alguna u otra manera, Señor, tú pones personas que nos hacen reflexionar, pensar y volver hacia ti. La vida cristiana, la vida en esta tierra no es fácil, Señor. Pero estamos convencidos de que la mejor forma de vivir esta vida difícil es de tu mano. De que tú eres el único que nos puede cuidar de los errores más fuertes. Tú eres el único que nos puede enseñar a cómo evitar el dolor, a cómo evitar el equivocarse en cosas que muchos se equivocan con facilidad, Señor. Gracias por ponernos límites. Gracias por mostrarnos un camino y por tú ser ese camino al transitar, Señor. Ayúdanos a conocer más ese camino. Danos fuerzas y ayúdanos a dar fuerzas al prójimo, Señor. Ayúdanos a ser humildes al escuchar la corrección. Ayúdanos a no ser cuestionadores, rebeldes o personas que cuestionan tu palabra y tu autoridad. Ayúdanos a defender lo que creemos, a llevar tu palabra con fuerte conocimiento, con buen fundamento, Señor, y a valorar todo eso y a vivir agradecidos por lo bueno que eres con nosotros y por todo lo que nos quieres dar y lo que nos has dado, Señor. Ayúdanos a ordenar nuestras prioridades. Ayúdanos a ser más comprometidos. Queremos serlo, Señor. Vamos a poner más de nuestra parte. Vamos a renovar tal vez ese compromiso que hicimos en algún momento de decir, yo creo en Dios, yo voy a seguir el ejemplo de Dios y voy a caminar como Dios quiere que yo camine. Hoy nos olvidamos de lo que ya hemos caminado y nos enfocamos solamente en el camino que nos toca recorrer a partir de ahora. Gracias por este nuevo año, por este primer culto, por las personas que están aquí. Gracias por los que perseveran, Señor, en conocerte, en entregar sus vidas a ti y en servirte a ti y servir a tu iglesia, Señor. Te amamos mucho. Gracias por tu perdón, por tu amor, por tu misericordia, por la gracia que nos regalas cada día, Señor. Gracias por conmover nuestros corazones y llenarnos de gratitud, Padre. Te amamos mucho y ahora te cantamos, Señor.